Ser podcast. Pepa Blanes, ¿qué habrías hecho tú en tu época de instituto si hubieras tenido una motosierra? Bueno, si yo te contara, me hubiera encantado ser Vince Vaughn en Este cuerpo me sienta de muerte, una comedia de terror sangrienta, de venganza, muy divertida que encabeza los estrenos de esta semana. Tenemos también un peliculón iraní, unos Goonies con denuncia social, hay comedia francesa de la buena y también un thriller con Amy Adams bebiendo vino y viendo cine clásico. Y hablando de clásicos, para estrella Cher, que cumple 75 años, y vamos a repasar su carrera cinematográfica. Ya sabéis que somos un podcast muy ecléctico y pasamos de las divas a los machos alfa de la radio deportiva de los 90 con Javier Gutiérrez y Miki Esparvé. 90 minutos de cine y serie, preparen las palomitas. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. El Señor de los Anillos sigue una semana más liderando la taquilla 20 años después de su estreno, pero otras películas luchan también por colarse en lo más alto, como Este cuerpo no me sienta tan bien, una comedia de acción con Vince Vaughn. Él está por aquí. Tiene mi cuerpo y también tiene mi cara. Es un lobo con piel de cordera. A Netflix llega La mujer de la ventana, película de Joe Wright con Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman, que homenajea al mismísimo Hitchcock. La curiosidad indica un descenso en la pauta depresiva. ¿Las personas que espían a los vecinos no se suicidan? Hijos del Sol es una propuesta que combina el cine social con thriller y aventuras para denunciar la explotación infantil en Irán y Afganistán. Lo primero que vas a hacer es ir allí y matricularte en ese colegio. Luego busca el sótano. Cuando lo encuentres avísame y te diré qué es lo que tienes que hacer. Y de Francia nos llega a borrar el historial con 3 vecinos enfrentándose a las todopoderosas empresas informáticas. Yo no hice el amor con usted, señor. Me acordaría, ¿sabe? En Cine Clásico celebramos el 40 aniversario de Carros de Fuego y repasamos también la carrera cinematográfica de Cher. Y es que la diva cumple ya 75 años. Disculpe, señorita Cher. Hay unos cuantos admiradores esperando autógrafos. Está bien, pero no quiero fotos. En televisión, por fin la radio centra la trama de una serie de comedia. Reyes de la Noche nos lleva a los años 80 y 90 a la rivalidad de la radio deportiva en España. La gente no quiere escuchar a un tuercebotas durante 2 horas. La gente quiere información, quiere rigor. Que somos periodistas, coño. A kid, I thought I'd save the world, running round and chasing all the criminals, swinging on a web, flying in the sky, shooting lasers from my eyes. But now I know it never was my destiny. It's not my place in life, not who I'm meant to be. And I don't need the glory, I don't need the fame, and I don't wanna wear this cape, 'cause on the inside. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser. Y a pesar de la avalancha de estrenos, pues tenemos que decir que El Señor de los Anillos sigue imbatible en la taquilla una semana más y 20 años después de su estreno. Yo no sé si tenéis alguna idea de por qué nos fascinan los hobbits. Elio Castro, José Manuel Romero, Esther Valverde, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, no me atrevo a hacer una teoría. Nos fascina, creo, la nostalgia, en cierto sentido, en estos tiempos, me temo. Puede ser. Elio. Puede ser. Yo soy un tuercebotas cinematográfico, como diría Javier Gutiérrez, y tampoco me lo explico porque ya no me lo expliqué en su tiempo, porque no es una película a mí que me encanta, salvo la tercera parte de la trilogía, pero nunca pensé que podía ser un fenómeno como el que ha sido El Señor de los Anillos, de verdad. No, yo creo que ni el propio Tolkien se lo podría imaginar ninguna vez. Bueno, vamos a dejar la Tierra Media, que ya hablamos bastante de ella. Felicitamos también a los cines por este éxito, porque siempre es maravilloso que se vaya al cine y además ver una película como El Señor de los Anillos seguramente incita a que la semana siguiente se vean otras, así que les vamos a proponer una serie de novedades que llegan a las salas, como Este cuerpo me sienta de muerte. Es una comedia de acción con una sencilla premisa, la de que Vince Vaughn es un asesino en serie que intercambia su cuerpo con una joven estudiante, Catherine Newton. Es un proceso que dura 24 años. Dirige esta locura Christopher Landon, director de Feliz Día de tu Muerte. A ver, sé que me parezco al carnicero, pero soy Millie. Sé que esto te va a sonar rarísimo. Booker, mírame.
Está loco. Vale, Booker, ¿quieres mirarme, porfa? Verás, anoche nuestras conciencias, nuestros espíritus o como quieras llamarlos, de acuerdo, se intercambiaron. Voy a hacer que os encierren a todos. A ti también, Booker. A no ser que me ayudes. ¡Booker! ¡Chitón, putón! ¡Booker, ayúdame! ¡Booker! ¿Quieres cerrar la boca? Bueno, promete diversión, sangre, entretenimiento. Lo de la sangre sin duda lo consigue. ¿Qué os ha parecido, Elio? Bueno, pues es divertida, es simpática la película. Es un poco burra. Sí, un poco burra, ¿no? Es una comedia esa de terror para adolescentes, ¿no? Con el psicópata, o sea que casi se puede asociar al género ese que dicen los cinéfilos del slasher, ¿no? Tipo Scream o Viernes 13, pero yo creo que con menos terror y con más humor y más ironía, ¿no? Además hablando, pues eso, del cuerpo masculino en una mujer, del cuerpo femenino en un hombre, en fin, ¿no? Y bueno, pues eso, para pasar unas risas con intercambio de cuerpos, y me ha gustado pues que los dos protagonistas, ¿no? Vince Vaughn, que sí, le estamos viendo, pero que ha tenido épocas de altas y de bajas, ¿no? Y muy bajas, ¿no? Además, pasando unos años bastante malos, ¿no? Y Catherine Newton, que es una actriz que, bueno, pues la hemos visto en Big Little Lies, en la serie, y también en 3 anuncios en las afueras, en la película esta que protagonizó Frances McDormand. O sea que es una película para pasar el rato y echar unas risas. Pues bueno, a mí me ha cansado un poco tanta sangre, pero reconozco que la escena en la que ella con el cuerpo, o sea, él con el cuerpo de ella, rodeada de universitarios que quieren sobrepasarse, es maravillosa. Es la gran reivindicación política de la película, más allá de que es verdad que es sangre, entretenimiento, golpes, risas y darle la vuelta. O sea, yo soy más de Scream, evidentemente, sí. Pero sí que es darle la vuelta a todo, ¿no? Quizá más a las comedias de instituto que tanto daño han hecho en la mente de los adolescentes de todo el mundo. Chicos, ¿qué os ha parecido a vosotros? Yo reivindico también las motosierras siempre en este tipo de películas, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo con lo que decíais. A mí me parece una película muy disfrutona, muy divertida, muy entretenida, que no tiene ninguna pretensión, que juega a ser, pues eso, con el slasher, pero con la comedia típica de instituto, muy sangrienta, con algunas escenas pues realmente gore, pero realmente cómicas, y claro, le da una vuelta sobre todo yo creo a esta comedia de instituto de inicio de los 2000, que eran películas como Este no es mi cuerpo, Ponte en mi lugar, que fueron también películas que funcionaron muy bien en la taquilla, pero llevándolas a la actualización de los años en los que vivimos, ¿no? Con los frikis. De hecho, en Estados Unidos se llama friki, ¿no? Sí. Y aquí yo me confundo constantemente porque es este cuerpo no es el mío, la muerte os sienta también. Este cuerpo me sienta de muerte. Tenemos esa confusión, ¿no? Porque ya hemos visto títulos así, pero aunque lo hayamos visto y tenga esa estructura reconocible, es buen entretenimiento y divertimento para ir al cine. Sí, yo creo que al final es como una mezcla exacta de todas las películas que decía José de los 2000 y precisamente la de Feliz Día de tu Muerte, que es del mismo director. Y para mí, pues lo mejor al final son ellos los protagonistas. A Vince Vaughn ya lo hemos visto muchas veces en comedias de este estilo, pero es verdad que a ella yo la recordaba de Big Little Lies y de poquito más, y me ha gustado mucho verla también, pues eso, cuando se cambia y hace de asesina en serie, a mí me parece que está fantástica. Pues nada, esa es la película que trata de rascar posiciones en la taquilla. Y ahora nos vamos a ir a otra película que estaba destinada en un primer momento para las salas de cine, era de Fox, pero que ha acabado en Netflix. Es La mujer de la ventana, nueva película de Joe Wright, director del Instante más oscuro, Orgullo y prejuicio, Ana Karenina. Es una adaptación literaria que firma el actor y guionista Tracy Letts y que protagonizan Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, también Tracy Letts, y los fichajes de Marvel, Anthony Mackie y Wyatt Russell. Una mujer con agorafobia, encerrada en su casa, que presencia un asesinato en la casa de los vecinos de enfrente, pero nadie la cree. ¿La dirección la sabe? Sí, es el 104, calle 124. Un momento, ¿ha dicho calle 124? No, calle 121. Ya hemos dado el aviso, señora. Necesito que se calme. ¿Está ahora con su vecina? Está al otro lado de la calle, ya se lo he dicho y no me está haciendo caso. Ana. Señora, Ana. ¿Ha apuñalado usted a su vecina? No sé qué le ha pasado a Joe Wright, Elio Castro. Se le ha ido la mano con los homenajes a Hitchcock y con las vueltas de guión en esta película, un poco salida de tono, ¿no? Sí, a mí me ha decepcionado mucho, me parece muy convencional, por no decir floja, y muy previsible, y además muy de algoritmo, ¿no? O sea, está basada en un bestseller que ya es de algoritmo, o sea, es un bestseller probablemente hecho para vender eso, ejemplares, y
se ha hecho película para funcionar bien en la plataforma porque tiene los elementos que puede enganchar a mucha gente, pero luego el resultado es muy decepcionante, ¿no? Sí, hay muchos... es una ventana indiscreta de Hitchcock, pero vamos, en malo, ¿no? Y bueno, pues tiene eso de que habla de miedos, de obsesiones, de cómo se puede crear una realidad paralela, íntima, un poco enfermiza, pero falsa. Y lo más divertido de la película precisamente quizás son los guiños cinéfilos que hay intentando adivinar las películas que ya está ven, ¿no? viendo, Amy Adams. Que sí, pero, y luego tiene un reparto muy desdibujado y desaprovechado, nada menos con Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore y Jennifer Jason Leigh, que también aparece, Sí. y es como si no aparecieran todas estas estrellas de cine, ¿no? Estos grandísimos actores. No, la verdad es que me ha decepcionado muchísimo. Sí, yo creo que estamos todos igual. Sí, es de estas películas, de hecho el reparto tiene una presencia fugaz de Gary Oldman, Julianne Moore, todos los demás. Es Amy Adams en un papel otra vez pensado de atormentada, sufridora, carrera de premios, su eterna batalla. Te da la impresión constantemente de eso. Es curioso que Netflix adquiriera esta película después de Rebecca también, que estrenó el año pasado, ¿no? Aunque sea de Fox, y que no la estrenara en cuarentena cuando Amy Adams somos todos en cuarentena bebiendo vino, casi empastillados. Con esos pijamas larguísimos. Viendo cine clásico, y lo menos no hemos presenciado ningún crimen por la ventana, pero un poco hemos cotilleado todos. De hecho, otro homenaje es que Jane Russell, la vecina, pues es otro homenaje al cine clásico. Y aunque Joe Wright me parece todo como muy cliché, incluso la propuesta visual, ¿no? Esto de utilizar los planos inclinados para transmitir la confusión, la inestabilidad de la protagonista, el juego de sombras, el caserón impresionante en Nueva York de 3 plantas con terraza arriba, y esa penumbra, claro, que te ayuda a meterte un poco en situación, pero nunca entras en situación porque la historia no te está llevando a ningún lado y tienes la sensación de que todo ya se ha hecho mejor. No entiendo, porque está basada en un bestseller, como decía Elio, de 2018 de A.J. Finn, pero no sé cómo fue bestseller cuando replica absolutamente, creo, todas las convenciones o todas las historias que ya hemos visto mejor contadas en el cine clásico. Sí, porque ni siquiera ahonda en... o sea, está bien lo poco creíble que suena una persona que tiene un trastorno mental, y sin embargo pues está diciendo la verdad, ¿no? O está diciendo cosas que son ciertas, ¿no? Y como nadie, ni la policía ni nadie la cree, ¿no? Pero ni siquiera ahonda en eso, tampoco ahonda en ese pasado, todo se resuelve muy rápido, estás viendo desde el minuto 1 cómo va a acabar. Y es cierto que, bueno, pues este director que dirige tan bien y que ha hecho propuestas tan interesantes, es una pena, ¿no? Que acabe aquí. Bueno, ahora sabemos por qué la película no ha tenido prisa por estrenarse. Bueno, pues a algunos cines llega también este fin de semana Ejército de los Muertos. Es la nueva película de Zack Snyder, que vuelve al universo zombie, y lo hace una semana antes de su lanzamiento mundial en Netflix. Así que nos la vamos a comentar la próxima semana a fondo. También vamos a hablar con Zack Snyder la próxima semana, pero aquí tienen un aperitivo para los que quieran ir al cine a verla. These zombies were here to replace us, not necessarily just eat us. I thought that was kind of fun. Bueno, pues aquí decía que era muy divertido. Tenemos también muchas ganas de ver qué nos cuenta en la entrevista que José Manuel Romero le ha hecho a Zack Snyder, así que la semana que viene todo en el Cine en Láser, tendréis que esperar un episodio más. Ahora nos vamos a centrar en otra película que ha seguido un camino similar a La mujer de la ventana. Después de la boda, es un remake de la película danesa que hizo Susanne Bier, que protagonizó Matt Mikkelsen, y en este caso también Julianne Moore y Michelle Williams son las protagonistas. Es la historia de una mujer que trabaja en causas sociales en la India y que acude a la boda de una empresaria, Julianne Moore, dispuesta a donarle dinero porque sí. Y la comida, las camas, el material escolar. Quieren que vayas a verlos a Nueva York. Quieren darnos $2 millones. No volveré sin una maleta llena de dinero. Debes de ser Isabel. Sí. Soy Teresa. Es un placer. Bueno, pues es un culebrón como todo lo que hace Susanne Bier, que lo hemos aprendido ahora que está en el universo series, pero ya venía haciendo culebrones desde que empezó en el cine. Bueno, es un placer ver a Julianne Moore y a Michelle Williams en esta película, pero fuera de eso, pues es una historia, dramón total, melodrama, sin mucho más. Es mucho más interesante ver a Matt Mikkelsen en toda su intensidad. Que dejen a los daneses tranquilos y no hagan remakes americanos como el de Otra ronda que quieren hacer. Todo el rato. No lo van a superar. Así que nada, ahí está otra recomendación. Esta es en Amazon, y una más en plataformas, French Exit, que es la película con la que Michelle Pfeiffer estuvo nominada al Globo de Oro. Es una viuda rica que se muda a vivir con su herencia a París con su gato, que ella cree en realidad que es su marido reencarnado. It's all gone. Every penny.
What was your plan? My plan was to die before the money ran out, but I kept and keep not dying. Y ahora sí, volvemos a las salas, al cine europeo, bueno, al cine iraní, en este caso con Hijos del Sol, película del director Majid Mahidi, que lleva unas cuantas historias a sus espaldas sobre la infancia. Estuvo además nominado al Oscar a Mejor Película Internacional hace unos años. Con una mezcla de cine social, thriller, aventuras y a veces hasta comedia, quiere contar la realidad de los niños explotados, millones de niños explotados que trabajan en las calles de sus países. Y lo hace a través de la historia de un niño de 12 años al que la mafia le pide encontrar un botín enterrado en el sótano de un colegio. ¿Eso es lo que hay debajo del cementerio? Sí, esto es. Mirad los tesoros. ¡Hala! ¡Cuánto dinero! Imaginaos que lo encontramos. Es un chollazo. Yo con eso abriría un puesto de falafel. Pues yo una tienda de videojuegos. No hables tan alto. Y nos contaba el director esta semana que encontró al protagonista, un niño afgano llamado Ruhollah Zamani, en un gigantesco casting. Este niño además ha ganado el premio Marcello Mastroianni al mejor actor emergente en el Festival de Venecia, un premio con el que sueñan muchísimos actores profesionales. Y hemos hablado con Mahidi, que ahondaba en esa realidad terrible para muchos niños y cómo esa falta de expectativas agravada tras el COVID puede traer cosas todavía peores. Ahora mismo hay problemas de salud muy importantes hoy con la pandemia, pero tan importante como la salud es la educación, y también la educación que se da a estos niños vulnerables, imprescindible para que no aparezcan fenómenos políticos como Daesh, que pueden contaminar al mundo entero solo a través de la ignorancia de estas generaciones y de los abusos cometidos hacia ellos. Sin una falta de conciencia y de posibilidades de sobrevivir, se cae en el Daesh. Por eso hay que dar todas las atenciones necesarias a los niños. Bueno, pues tras este tipo de películas siempre se esconden voces que cuestionan que el retrato que se hace de los niños o de la realidad en la que viven no sea lo que muchos críticos llaman pornomiseria. Yo no sé dónde pensáis que se ubica Hijos del Sol, que utiliza una mezcla de géneros para contar una historia real. Yo no sé si la consideráis mejor que Slumdog Millionaire, Helio. Sí, a mí me ha gustado. La película es una película de aventuras también, ¿no? Sí, porque sí, recuerda sí. un poco a la Isla del Tesoro, Tesoro. esos niños buscando ese tesoro en los sótanos de una escuela, y una película además que combina el realismo social, pero no se recrea, según pienso yo, no se recrea muchísimo en la miseria. O sea, y además habla de una situación en un país concreto y en una ciudad concreta como Teherán, Irán, pero yo creo que es muy extensible a muchos sitios del mundo, ¿no? Y luego me gusta esa metáfora de los niños, de esos niños buscando un tesoro en los sótanos, en los bajos de esa escuela, cuando el verdadero tesoro es la escuela misma, ¿no? Es la educación, ¿no? O sea, que son una película que yo creo que combina, además tiene algo también de Dickens, ¿no? Del Oliver Twist de Dickens, ¿no? O sea, que yo creo que es una película que tiene mérito y que también eso nos recuerda un poco al neorrealismo italiano, a películas que han retratado la realidad en diferentes épocas, pero que tampoco se han recreado en ellas, ¿no? Sino simplemente que te la muestran al espectador para que haya una reflexión y eso, ¿no? Además de que la aventura en sí pues también es estimulante, ¿no? Sí, a mí lo que más me gusta quizás es esa mezcla de géneros y que al final el realismo social emerja en cada uno de ellos, pero sin ni siquiera buscarlo. No es que no me gusten las películas que retratan la realidad cruda sin más, quizás sí me cansa un poco cuando, no sé, aprietan para que llegue la lágrima, ¿no? Que yo toda la cosa sentimentaloide huyo un poco, y esta es todo lo contrario. Y creo que hay un acierto de casting maravilloso. El niño es un niño afgano que trabajaba en la calle, y luego la denuncia social que hace, que es alucinante que eso esté ocurriendo, pero no solo la situación de los niños, la situación de los refugiados afganos en un país como Irán, la situación de las escuelas, o sea, son escuelas benéficas que en el momento en que cierran se quedan todos los niños en la calle, la situación de no dar esperanza, ¿no?, a una generación de niños que acabarán en la delincuencia si no tienen otro proceso. O sea, creo que la película habla de muchas cosas y es una pena porque a cada persona que se la recomiendo, cuando digo es una película iraní que se llama Hijos del Sol, enseguida fruncen el ceño pensando que una película iraní es, no sé, bueno, que perdón, pero el cine iraní es una cinematografía maravillosa y que además es entretenidísima. O sea, hay películas maravillosas en el cine iraní. Entonces, esta es una cosa que
me ha pasado en los últimos días con compañeros y demás que preguntan. No, Hijos del Sol es una película muy divertida, muy entretenida y es tremendamente dura. Sí, a mí me parece fascinante, me ha encantado y además creo que en ningún caso es panfletaria ni condescendiente con lo que está contando, y es verdad que aunque no se atisbe esperanza en lo que cuenta y su trasfondo sea muy muy cruel, es una película luminosa, como decíamos, porque es una película de aventuras, es los Goonies iraníes casi también en busca de ese tesoro, y a mí es lo que me fascina de la película. Quizá lo único que le pueda reprochar muy muy pequeñito es que no le da al chico protagonista, no le da casi ningún momento de respiro en toda la película, salvo con la relación que tiene con la niña afgana, y luego pues creo que se enmarca en este realismo social mágico que podríamos decir con el tono que adopta, y creo que es una película que también transmite pues ternura, una humanidad, esto del aprendizaje, en la escuela, el mejor cine de aventuras, y hay escenas absolutamente prodigiosas, tanto en la interpretación de esos niños que no son la mayoría actores y transmiten una naturalidad, como a nivel de dirección y la fotografía, tanto dentro de la búsqueda de ese tesoro, como a mí hay una escena en la que saltan, no es un spoiler, la valla del colegio cuando se lo intentan cerrar, y me parece una escena súper emocionante, con esas mochilas volando, y me parece la película fantástica, la película de la semana, de hecho. Sí, yo creo que la película ya te pone sobre aviso desde el principio de lo que vas a ver, que va a ser dura, ya dice que es dedicada a todos los niños que sufren esta explotación infantil, y es eso, a mí lo que más me ha gustado es cómo retrata esa realidad social, esa educación, esa escuela, y te invita a hacer una reflexión sobre, oye, somos muy afortunados de tener lo que tenemos aquí, mira lo que se está viviendo en otros lugares, ¿no? Entonces yo creo que debería verla todo el mundo. Pues sí, pues ahí está nuestra recomendación, Hijos del Sol. Y vamos con cine francés, que nos trae esta semana Borrar el historial. Es una comedia muy quijotesca que ganó el Oso de Plata en Berlín, es decir, el segundo premio del festival. Benoît Delespine y Gustave Quebert dirigen a dos manos esta historia de tres perdedores, poco apañados con las nuevas tecnologías, que declaran la guerra a las todopoderosas empresas informáticas. Las grabaciones diabólicas han ido al centro de datos de alta seguridad. Iremos nosotros en persona. ¡A luchar! Si conseguimos conquistar aquella rotonda de mierda, podemos con 2 centros de datos. Silvan, soy mamá. No busques mi nombre en internet, por favor. Ya llego. Bueno, pues es la comedia sobre la Francia vaciada también, sobre la relación con las nuevas tecnologías de muchas generaciones, ¿no? Y bueno, yo me lo he pasado pipa, pero no sé, a mí me han dado ganas de contratar hasta un hacker. Bueno, a mí es que es el tipo de comedia, creo, hecha para mí, lo siento mucho, porque me recuerda mucho a las británicas en las series, ¿no?, que hemos visto también, pero a mí esta mezcla de patetismo, esperpento e incluso incomodidad de la vergüenza ajena que producen las situaciones, pues me hace sacar media sonrisa y la carcajada entera. Tiene escenas absolutamente maravillosas y brillantes de cómo, pues eso tú decías, estos Quijotes luchan contra las tecnológicas, pero claro, es que a Facebook si le mandas una carta a California para que eliminen un vídeo es tan poco complicado, o los vídeos en internet, o esto de tener estrellas y todo puntuarlo en internet, que ahora funcionamos según estrellitas o baremos. Las películas mismas en muchas de las plataformas están rankeadas, ¿no?, en un ranking, en una lista, y a través de estos losers, con unas familias absolutamente delirantes, unas situaciones inverosímiles en apariencia, pero con esa Francia un poco luchando contra los Goliaths, ¿no?, de la tecnología, que al final sí que condicionan su día a día de alguna manera, que es lo que creo que nos viene a decir la película, que no todo el mundo está en condiciones de subirse al carro tecnológico a los mismos niveles. Claro, no, es además de ver reflejado a mucha gente que conoces, ¿no? A muchos padres o muchos abuelos que ante un trámite burocrático, pues claro, se las ven canutas. Y a mí me parece que es muy divertida, que no es una película que provoque el gag, que estos tres actores, además con esta pinta de losers ellos mismos, están maravillosos. Y me parece un segundo premio de Berlín, que generalmente no suelen ganar las comedias en los festivales, un segundo premio maravilloso.
Esther. Sí, yo creo que es una sucesión de sketches constantes que a mí me encantaban y era como a cada chiste que se hacía me hacía todavía más gracia y me gustaba más. La crítica a Facebook, también hay un momento de crítica a Amazon que me parece brutal. Y precisamente eso, son situaciones que todos en realidad hemos vivido y me encanta ver cómo hay gente que sabe coger esas situaciones cotidianas que a todos nos pasan y llevarla a la comedia hasta ese punto. Y me ha encantado, me parece genial. Y además es muy relevante porque, claro, en este momento de COVID, de confinamientos, de teletrabajo, siempre se habló de que Internet iba a solucionar la vuelta a las ciudades medias, a la vuelta al medio rural, ¿no? Y sin embargo, pues aquí vemos la cara B que tiene ese uso descontrolado de Internet, ¿no? O de gente que no está capacitada, como decía José, para hacerlo. Menos mal que la vacunación va por SMS. Bueno, más películas para ir terminando. Vivir sin nosotros es un drama sobre las relaciones de pareja que dirige el director sueco David Farmar y que cuenta cómo una pareja de 2 hombres afronta su ruptura, el pasado y el presente de la relación. Känna dig fri, du ska plötsligt byta dig loss och testa nya grejer. We can't go on no more. Y a mí me parece que lo que tenía un planteamiento que podría ser interesante y lo que empieza bien con esas conversaciones, esos reproches, acaba siendo una cosa sin más, o sea, sí, muy vista. Sí, muy vista. Lo único que quizá me gusta es el tono que encuentra, ¿no? Esa intimidad casi entre ellos dos, los actores están bien, es verdad. No deja de ser una ruptura, es verdad que le agradezco, es una película que normaliza que todavía no estamos tan avanzados en algunas cosas, ¿no? Es una historia de amor entre 2 chicos y que normaliza cómo es una ruptura entre estos 2 chicos y tampoco muchas veces caen en estas películas un poco en el sexo todo el rato o en mostrar los cuerpos y aquí no lo hace, entonces sí que agradezco que se centre en lo emocional, en la intimidad y en lo sentimental hasta que, bueno, esa ruptura tuya asumes que no se supera pero que hay que pasar página con otras parejas, pero me parece demasiado convencional. Sí, la verdad que no despunta, no acaba de despuntar ese guión. Y la otra es Ghost, de la directora turca Azra Deniz Oykay, una mirada a la transformación urbana de Estambul que se centra en 4 diferentes personajes durante el transcurso de un día. Türkiye genelinde sabah saatlerinden beri yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor. Y hay también un estreno español, Todas las lunas, de Igor Legarretea, con Itziar Ituño y Josean Bengoechea, y que nos lleva al final de la última guerra carlista, donde una niña es rescatada de un orfanato por una misteriosa mujer que habita en lo profundo del bosque. ¡Rápido, rápido! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, pues mitología vasca, historia reciente de España con esas guerras carlistas y 2 actores que siempre nos gusta ver. Ahí está Todas las lunas, único estreno español de esta semana. Y en el capítulo de reposiciones, porque empezábamos el programa hablando del Señor de los Anillos, de la taquilla que había hecho, de la nostalgia. Tenemos un mes de junio por delante con un montón de películas que vuelven. Vuelve incluso Elio Amélie, o sea, con todas las críticas en redes sociales. Con los enanos. Con los enanos en los jardines, que espero que no vuelva la moda de los enanos en los jardines, eso sí te lo digo. Al menos vuelve David Lynch también, con Mulholland Drive, el 20 aniversario. Bueno, y la semana que viene también vuelve El viaje de Chihiro. Hay un furor por volver a ver en pantalla grande, que está bien, porque ahora se están remasterizando muchas obras maestras que una generación no hemos podido ver en el cine, ¿no? Totalmente. Y esta semana, pues hay una película de cine de autor, una película que no llegó a estrenarse aquí en España, es del director Nicolas Winding Refn, un mito de los mitómanos de los festivales, en fin, bueno, Winding Refn da para un programa aparte. En ella, Matt Mikkelsen, que es actor de moda después de otra ronda, es un guerrero con una fuerza sobrehumana que ha permanecido esclavo durante años. Le guía el odio. Así es como sobrevive. Por eso nunca pierde. La película es Valhalla Rising, de Winding Refn. No sé si tú eres muy fan de Winding Refn, Elio. Bueno, me temo siempre lo mejor y lo peor, ¿no? Sí, o sea, voy sí. asustado al cine porque, bueno,
Drive me gustó, Sí. pero en cambio Solo Dios perdona me horrorizó. Sí, Es tan sí. estimulante como exasperante. Sí, sí, sí. Sí, sí. Te Totalmente. puedes llevar la mayor sorpresa cinéfila de tu vida o la mayor decepción y le odias para toda la vida ya. Exactamente, bueno, su última serie ya dejó a los cinéfilos un poco cabreados, o sea que no sabemos esta primera película, esta Valhalla Rising, que es bastante violenta, ya les advertimos, pero bueno, que está en los cines. También Goodbye Dragon Inn, una película del director taiwanés Tsai Ming-lang, que es otra de las reposiciones. Hay una serie de películas que van a ir de este director que van a ir reponiéndose. El festival le dedicó una retrospectiva y también va a llegar a los cines. Así que si no tenéis nada más que decir, No con esta cantidad de estrenos. solo hay que ir al cine, dejaros el fútbol que os veo, Elio, José, y al cine. Eso no. No, al cine. No tenemos ni tiempo ni para ir a la peluquería, fíjate. Ahora que está tan de moda los arreglos capilares. No, hay que cortarse el pelo uno mismo, es la solución. Bueno, chicos, adiós. 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 Chao. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Esta música que suena de fondo pertenece a la película Missing, Desaparecido, y es obra de Vangelis, el compositor griego. Vangelis es uno de los protagonistas del programa de hoy, pero no por Missing, sino por otra película. Si os decimos que visualicéis a un grupo de jóvenes atletas corriendo por una playa, seguro que ya sabéis de qué película os estamos hablando, y seguro también que en vuestra cabeza suena la música adecuada para esa escena. El 15 de mayo de 1981, hace ahora 40 años, llegaba a las pantallas Carros de Fuego. En sus marcas. Preparados. El momento de la salida, a 100 metros y unos pocos segundos separan la gloria del fracaso. Es el drama que se repite cada 4 años en los Juegos Olímpicos. Pero detrás de ese instante decisivo hay unos personajes concretos con sus sacrificios y sus sueños. Examínense a sí mismos, descubran dónde se encuentra su verdadera oportunidad y su grandeza. Aprovechen esta oportunidad, alégrense de ella y no permitan que ningún poder de persuasión les desaliente en su tarea. Esa es la historia que cuenta Carros de Fuego. Cuando se estrenó en 1981, el olimpismo estaba de capa caída. Un año antes, los Juegos Olímpicos de Moscú habían marcado la máxima politización de las Olimpiadas, con el boicot de asistencia de los Estados Unidos y 67 países más que protestaban por la invasión soviética de Afganistán. Quizá por eso Carros de Fuego tuvo tanto éxito, porque suponía una llamada de atención sobre los ideales que inspiraron la competición olímpica. Van a enfrentarse a los mejores del mundo, a hombres de todas las razas, jóvenes y decididos como ustedes, con fuerza y nervio, representando a todas las naciones civilizadas de la Tierra. No tengo la menor duda de que todos ustedes se comportarán de forma honorable y digna. En 1979, el productor inglés David Putnam se había convertido en el gran mecenas del cine británico gracias a películas como Los Duelistas o El Expreso de Medianoche, y fue reclamado por Hollywood. La primera noche que pasó en Los Ángeles se encontró con que no podía dormir. Para pasar el rato empezó a hojear un viejo libro que había en la mesilla de la habitación de su hotel. Se trataba de una historia de los Juegos Olímpicos. En especial le llamó la atención el relato de la Olimpiada de París de 1924. El productor intuyó enseguida que tras los fríos datos que daba el libro, había una historia y unos personajes con muchas posibilidades. Fíjate en ellos, piensa en ellos, inspírate en ellos.
Quiero que sus caras te miren con malicia cada vez que cierres los ojos. Putnam y su guionista empezaron a investigar. Se entrevistaron con todos los supervivientes del equipo olímpico británico que acudió a aquellos Juegos y poco a poco fueron componiendo su historia. ¡Harold! 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 ¡Estamos clasificados! Todos nosotros, Henry, Andy y yo, todos estamos clasificados. Tú en 100 y en 200, Andy en 400 y vaya. ¿No te parece maravilloso? Henry y yo en la carrera de obstáculos. ¡París, allá vamos! La historia se centraría especialmente en dos atletas. En primer lugar, Eric Liddell, un extraordinario corredor escocés que era también pastor evangélico. Yo creo que Dios me hizo con un propósito. Y cuando corro, siento que se complace. Renunciar a ello estoy seguro de que sería enojarle. No es por simple diversión. Vencer es honrarle. El otro protagonista era Harold Abrahams, un judío deseoso de superar su marginación. En 1919 ingresó en la Universidad de Cambridge y fue allí donde descubrió sus dotes de corredor, más por imponer su orgullo que por afición al deporte. ¿Conoces a un tipo llamado Abrahams? Harold Abrahams. Quiere batir el récord del colegio. ¿Y qué tiene eso de especial? Es especial, querido amigo, porque en 1.000.000 de años nadie lo ha conseguido. En los años siguientes, Liddell y Abrahams se convirtieron en dos de los mejores atletas británicos. Liddell ya consagrado y Abrahams siempre deseoso de batirle. No he visto jamás ese impulso, esa decisión en un corredor. Corre como un animal salvaje. Me acobarda. Es cierto. Es capaz de asustar a cualquiera. Sí, bueno, quiero que me ayude a competir con él. Esa rivalidad se tornaría en compañerismo cuando ambos fueron seleccionados para participar en los Juegos Olímpicos de París. Una curiosidad, al principio de la película vemos cómo Abrahams intenta batir el récord de la carrera de Cambridge. El aspirante tratará de correr alrededor del patio, hacia y desde un punto situado bajo el reloj, en el tiempo que marca las campanadas de este al tocar las 12. Es una distancia que tradicionalmente se conoce como de 188 pasos. Empezará a correr al sonar la primera campanada y deberá acabar antes de que suene la última, o sea, las 12. las piernas en el camino. En realidad no fue él quien batió el récord de esa carrera, sino Lord Burleigh, un personaje que también aparece en la película, pero con otro nombre. Es el atleta aristócrata que entrena poniendo copas de champán llenas sobre las vallas que ha de saltar. Y ahora, Cus, si derrama una gota quiero saberlo. Tocar, pero no derramar. Por necesidades de guión, ese récord se le adjudicaba a Abrahams en la película, y eso hizo que Lord Burleigh se negara a cooperar en el rodaje y no permitió que su nombre se usara en la producción. El productor Putnam siempre había confiado en directores noveles. Para Carros de Fuego también confió en un debutante, Hugh Hudson, un hombre que venía del campo de la publicidad y que en años sucesivos rodaría otras películas de éxito, como Greystock, La leyenda de Tarzán o Revolución. Lo mismo hizo Putnam con los actores, eligiendo a jóvenes actores de teatro. Esto suponía que Carros de Fuego debía imponerse por sí misma, sin el apoyo comercial que suponen las estrellas en el reparto. De hecho, el único actor que alcanzó cierto renombre después fue Ben Cross, que daba vida al testarudo Abrahams. Él iba adelante. No pudiste hacer nada. Él ha ganado clara y limpiamente. Si no puedes soportar una derrota, quizás sea mejor... Yo no corro para ser derrotado. Corro para ganar. Y si no puedo ganar, no corro. Pero si no corres, no puedes ganar. No obstante, para compensar, Putnam dio pequeños papeles a algunos veteranos actores británicos, como Ian Holmes o John Gielgud. También, los espectadores más avispados pueden ver haciendo de extras a los hoy famosos Kenneth Branagh y Stephen Fry, que debutaban en el cine con Carros de Fuego. A los dos se les ve claramente. Stephen Fry además actuó como organizador y delegado sindical de los extras de la película. La verdad es que no podríamos pasarnos sin él. Durante el rodaje, el director Hugh Hudson contó con el asesoramiento de Tom McNabb, entrenador del equipo olímpico británico de atletismo. Él supervisaba las escenas deportivas y sometía a todos los protagonistas a un duro entrenamiento para conseguir la máxima verosimilitud en las carreras. Quiero que te imagines que estás corriendo sobre ladrillos calientes. Si los pies están demasiado tiempo sobre el suelo, se queman, ¿no es verdad? Arriba, arriba, ligero como una pluma. Al terminar el rodaje, el veterano deportista confesó que varios de los actores habían alcanzado un nivel deportivo que les equiparaba a muchos atletas. Y no podemos olvidar un elemento que fue determinante en el éxito de la película. ¿Quién es ese tipo de ahí enfrente? El crítico musical del Star. Bueno, es evidente que se ha divertido. Hay que pensar que sí. Putnam sorprendió a todos eligiendo para la banda sonora al griego Vangelis, un compositor de música electrónica. Tratándose de la típica producción inglesa de época, lo lógico hubiera sido escoger a alguno de los compositores de la escuela británica clásica, aparentemente más a tono con el estilo de la película, pero no fue así.
La culpa la tuvo esta melodía titulada L'Enfant, perteneciente al disco de Vangelis Ópera Sauvage de 1979. Hugh Hudson usaba esta pieza en el montaje previo que hizo de las escenas iniciales de la película, cuando se ve a los protagonistas corriendo por la playa. Así lo contaba Vangelis. Hudson había utilizado uno de mis temas grabados y le gustaba mucho, así que me pidió que compusiera la banda sonora entera, pero con la condición de respetar ese tema para las escenas iniciales. Yo le dije, bueno, quizá pueda componer otra pieza mejor, y me contestó, es imposible, esa pieza es magnífica. Pero el músico sí que lo consiguió. El tema central que escribió para la película expresaba como pocos los sentimientos de nobleza y esfuerzo de los atletas y cautivó al mundo entero, hasta el punto de que todavía hoy en día sirve para identificar al atletismo y a la competición olímpica. La escena de los atletas corriendo por la playa con este tema musical de fondo es uno de los mejores ejemplos de fusión imagen-música que ha dado el cine. Y no solo este tema, toda la banda sonora de Vangelis, compuesta con sintetizadores y piano, encajaba a la perfección con las imágenes de la película. Hugh Hudson. Su padre había sido atleta, así que inmediatamente entendió el espíritu de la película. Además es una persona muy emocional y supo cómo traducir los sentimientos que hay en ella en términos musicales. Carros de Fuego, la película, también tuvo su propia competición. Bien, a la batalla. Espero que goce de los juegos. Fue candidata al Oscar en 7 categorías, ganando 4 estatuillas, entre ellas la de Mejor Película de 1981. Vangelis también ganó el premio a la Mejor Banda Sonora, imponiéndose, entre otros, a John Williams con su En busca del arca perdida. Pero el músico griego no quiso ir a la ceremonia a recogerlo, ya que nunca ha creído en los premios. Tengo cosas más importantes que hacer, dijo. Hasta ahí llega su arrogancia. Mi arrogancia, señor, llega tan lejos como lo exige mi conciencia. Tras los Juegos Olímpicos de París, Eric Liddell siguió compitiendo algún tiempo. Fue también varias veces internacional con la selección escocesa de rugby, pero acabó marchándose a China de misionero. Quizás sea un elegido de Dios. Durante la ocupación japonesa de China fue internado en un campo de concentración donde murió de un tumor cerebral. Abrahams, por su parte, fue comentarista deportivo la mayor parte de su vida y acabaría convirtiéndose al catolicismo. De hecho, Carros de Fuego comienza con el funeral por su muerte, ocurrida en 1978, y de la elegía que pronuncia uno de sus viejos compañeros surge la historia que cuenta la película. Cerrando los ojos, podemos recordar a aquellos hombres jóvenes con esperanza en sus corazones y alas en sus pies. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. Y esta es Cher cantando por ABBA en la película Mamma Mía una y otra vez. La cantante y actriz va a ser la protagonista de nuestros siguientes minutos. El próximo jueves, día 20, Cherlyn Sarkisian, más conocida como Cher, cumple 75 años. Y nosotros, como hacemos siempre con los cumpleaños de estrellas veteranas, la vamos a felicitar con un reportaje en el que repasamos su contribución al cine. Show a little more,
A lo largo de su carrera ha vendido más de 200 millones de discos, ha sido estrella del pop, del rock y de la música de baile. Ha ganado un Oscar, 3 Globos de Oro, varios Grammys y Emmys. Ha sido presentadora de televisión, actriz de Broadway. ¿Qué? Eres Cher. Lo siento, perdona, es que soy un admirador. Admiro mucho tu trabajo. En sus 6 décadas de carrera se ha reinventado una y otra vez hasta convertirse en una de las artistas más influyentes de la cultura pop. Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que preguntarte, ¿qué es lo que más me apetece hacer en el mundo? Y luego lo haces. Y sobre todo, es una de esas personas que siempre consiguen estar en el candelero. Lleva usted un abrigo precioso, amiga mía. Creo que usted diseña su propia ropa, ¿no? Su forma de vestir ha creado moda y sus atrevidos modelitos siempre sorprenden cuando acude a actos públicos. Pero si no estás vestida. ¿Tampoco desnuda? Su afán por transformar su cuerpo la han convertido en la favorita de los cirujanos plásticos. Mira lo que hago con el culo de Cher. ¡Pam! Te gusta, ¿eh? Eso es un pantero. Te gusta, ¿eh? Sin olvidar también su activismo en diversas causas sociales y humanitarias. Icono gay, defensora de los derechos LGTB. Hace solo unas semanas se estrenó en plataformas digitales el documental Cher y el elefante más solitario del mundo, que cuenta los 4 años que pasó la diosa del pop para conseguir que un elefante que vivía solo y encadenado en un zoo de Pakistán fuera enviado a una reserva natural en Camboya. Los niños van al zoo, pero nadie les cuenta que ese elefante ha vivido solo casi toda su vida y que cuando le ve moviendo la cabeza de un lado a otro todo el rato, esa no es una actitud normal. Los elefantes no lo hacen en libertad, significa que están sufriendo. Si los niños lo supieran, no disfrutarían en el zoo y estoy segura de que serían los primeros en protestar y en decir: esto no está bien, no queremos verlo. En la película Atrapado en el tiempo, Bill Murray se despertaba todos los días a las 6 de la mañana con esta canción de Sonny and Cher. Hoy es el día de la marmota, otra vez. Sonny y Cher, pareja en la vida real también, fue uno de los dúos pop más famosos de los años 60 y 70. En 1967 recibieron una oferta. ¿Qué es eso? Nos gustaría hablar sobre la posibilidad de hacer una película protagonizada por ustedes dos. La película se titulaba Buenos tiempos y la dirigía el debutante William Friedkin, futuro realizador de títulos como El exorcista o French Connection. Algo gracioso, por supuesto. Una historia llena de situaciones humorísticas. Pero la película resultó un bodrio y fracasó estrepitosamente en taquilla. La pareja echó la culpa al guión, así que un par de años después volvieron a intentarlo. Pero creo que sería útil que yo colaborara en el guión. Mi querido Sonny, voy a hablarle francamente. ¿Ha escrito usted algo para el film? No. Lo suponía. Sonny Bono escribió Chastity, la historia de una chica que recorre Estados Unidos buscando nuevas experiencias. Bueno, Chastity, aquí estás en un auténtico burdel mexicano. ¿Por qué estás tan nerviosa? Eres la chica que lo quería ver todo. Pues míralo bien. La película volvió a ser un fracaso, pero al menos sirvió para darle nombre a la hija de la pareja, que nació al poco de estrenarse la película. En fin, me llamo Chastity, pero no es el nombre que me pusieron al nacer. Pensé que eso era injusto. Así que un día cogí el diccionario, lo empecé a ojear y cuando llegué a la C vi Chastity y ponía castidad. No obstante, en 2009 Chastity se sometió a una operación de cambio de sexo y desde entonces se llama Chaz. La idea del cine tras esos 2 fracasos, Sonny y Cher se dedicaron en los 70 a la pequeña pantalla, presentando con gran éxito su propio show en la televisión americana, en el que cantaban, bailaban e interpretaban sketches cómicos. Mira, muñeca, ya te lo he dicho 100 veces. Cuando resuelva el próximo caso, nos casaremos. ¡Qué prisa hay! Solo tienes 19 años. Pero trabajamos juntos desde hace 7. La gente empieza a murmurar. Fue por aquella época también cuando Cher fue diagnosticada de dislexia, un trastorno que explicaría, por cierto, una famosa metedura de pata en los Oscar, cuando no supo pronunciar el nombre del compositor Marvin Hamlisch y Henry Mancini tuvo que corregirla. And Marvin Hamlisch for The Way We Were. Who? Hamlisch. Hamlisch. Sorry about that, Marvin. An envelope, please. Cher y Sonny Bono se separarían en 1974. La actriz se casaría después con Greg Allman, cantante y guitarrista de los Allman Brothers, y ha tenido otras sonadas relaciones rockeras con gente como Gene Simmons, de los Kiss, o Richie Sambora, guitarrista de Bon Jovi. Esa cazadora es lo único tuyo que admito en mi cama. Pero volvamos al cine. En los 80 Cher decidió volver a intentarlo como actriz.
Su amigo, el director Robert Altman, la metió en el reparto de la obra teatral Vuelve a la tienda de Barratija, Jimmy Dean, que en 1982 también sería llevada al cine. Dale un recado a Cher. Empezamos a rodar a primera hora del lunes. La película tampoco funcionó, pero a la cuarta llegó la vencida. En 1983 se estrenó Silgood, en la que Cher daba vida a la compañera de piso lesbiana de Kurt Russell y Meryl Streep. Hiciste un poco de ruido anoche, Dolly. Pues vosotros dos no sois precisamente de cine mudo. Os presento a Ángela, es esteticien. ¿Qué tal? Hola. Gracias a Silgood, Cher ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto. If I could turn back time, if I could find a way. En 1985 llegó Máscara, la película que Cher considera su mejor trabajo como actriz y que le valió el premio de interpretación en el Festival de Cannes. En ella daba vida a la madre de un chico víctima de la elefantiasis que le deformaba terriblemente la cabeza. Tú lo encuentras muy fácil, mamá. Y es lógico, porque no tienes que ir a una escuela donde, en cuanto me vean los chicos, van a empezar a burlarse de mí. Sí, pero dejarán de burlarse en cuanto te conozcan y vean que eres fenomenal, como te pasó en la otra escuela. El distinto soy yo, mamá. Sí, pero por dentro eres el más guapo del mundo. A partir de Máscara, la imagen de Cher se hace famosa también en el cine, con su melena negra en cascada, sus tatuajes y sus chaquetas de cuero. 1987 es su año mágico. En ese año protagoniza 3 películas que la consagran como actriz. Era una de las 3 amigas seducidas por el diablillo lujurioso Jack Nicholson en Las brujas de Eastwick. En el poco tiempo que hemos pasado juntos has demostrado poseer todas las características más odiosas de la personalidad masculina, incluso algunas que desconocía. Físicamente eres repulsivo e intelectualmente pobre. Careces de gusto, tienes un detestable sentido del humor y hueles mal. ¿Prefieres estar encima o debajo? La abogada que descubría un caso de corrupción judicial junto a Dennis Quaid en Sospechoso. Allí había algo. Y Elizabeth Quinn lo encontró. Y yo voy a encontrarlo aunque tenga que leerme las transcripciones de todos los casos de 1968. ¿Cuántos casos hay? Oh, más de 100. Y la novia a punto de casarse que se enamoraba de su cuñado Nicolas Cage en Hechizo de Luna. Me estás haciendo sentir culpable. Eres culpable y yo soy culpable. Solo Dios puede juzgarnos, Loretta. Sí, bueno, yo sé lo que sé. ¿Y qué es lo que sabes? Yo soy un lobo. Tú has sacado el lobo que hay en mí y eso no te convierte en oveja. Hechizo de Luna marcó el momento más alto de su carrera cinematográfica. Winner is Cher en Moonshot. Cher ganó el Oscar a la mejor actriz. Un par de años después intentó repetir el éxito haciendo de madre de Winona Ryder en Sirenas. Bueno, ¿qué tal estoy? Igual que una mujer que está a punto de pecar. Es la imagen justa que esperaba conseguir. Pero la película pasó discretamente por las taquillas. Cher se frustró bastante y además comenzó a cometer errores a la hora de elegir guiones. Yo no mendigo. ¿Y sabes por qué yo no mendigo? No. Porque yo he ganado un puto Oscar. Dijo no, por ejemplo, al papel de Gina Davis en Thelma y Louise o al de Kathleen Turner en La Guerra de los Rose. En cambio, aceptó trabajar en la comedia Fielmente Tuya, en la que daba vida a una mujer que se hacía amiga del asesino a sueldo que había contratado su marido para matarla. ¿Te contrató mi marido? Sí. Oye, tengo mucho dinero en esa caja fuerte, te daré la combinación. Solo tienes que asegurarme que cuando yo muera, ese hijo de puta la adivinará después de mí. ¿Cómo sabes que no cogeré el dinero sin matarle a él? ¿Cómo quieres que lo sepa? No lo sé, pero tú pareces ser un hombre de palabra. Un nuevo fracaso de crítica y público hizo que Cher perdiera el interés por el cine. No puedo, no estoy de humor. Pues seguro que esto te anima. Sí, por supuesto. La luz de los focos, el maquillaje, la adrenalina del público. Cher se centró sobre todo en su carrera musical. En 1998 consiguió con Believe uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Con esa canción se convirtió en aquel momento en la cantante de mayor edad, por entonces 52 años, en llegar al número 1 en Estados Unidos, además de poner de moda el autotune, ese aparatito que tanto gusta a reggaetoneros y traperos. Desde entonces, Cher solo se ha dejado ver en la pantalla grande de forma esporádica.
En 1999 interpretó a una extravagante norteamericana en la Italia de los años 30 en Té con Mussolini, de Franco Zeffirelli. Pero ese tacaño hijo de puta que tengo por marido dijo que no. Se puso hecho una fiera y fingió un ataque al corazón. Y entonces le dije, lárgate, sucia basura. No ha querido decir eso. Desde luego que sí. No entiendo cómo puede ser tan roñoso como para no comprarle a una pobre chica un Picasso. Hizo de sí misma en Pegado a ti, de los hermanos Farrelly, y en 2010 protagonizó la primera película musical de su carrera con Burlesque, en la que enseñaba los secretos del espectáculo de cabaret a la novata Cristina Aguilera. ¡Un segundo! ¡Puedo hacerlo! Y yo creo que es muy tierno que pienses eso. Dime lo que estás buscando y... Alguien que sepa seguir una coreografía. Tienes que convencerme de que tu elemento es el escenario. Tú quieres enseñarme algo, enséñame eso. Dejando a un lado el documental del elefante, su última aparición en el cine hasta la fecha ha sido la segunda parte de Mamma Mía, haciendo de madre de Meryl Streep y abuela de Amanda Seyfried. Mes enfants, je suis arrivée. Que empiece la fiesta. ¿Abuela? No estabas invitada. Ese es el tipo de fiestas que me gustan. La pandemia del COVID-19 interrumpió su última gira musical, pero ya ha dicho que en cuanto se pueda la retomará. Y es que a pesar de sus 75 años, Cher sigue estando en muy buena forma. Yo nunca envejeceré. El tiempo no perdona, ¿qué se puede hacer? No detenerte. Ese y no otro ha sido siempre el secreto de su éxito. El cine en la SER con Pepa Blanes. Esto es La Noche del Cóndor. Comenzamos. Las series. Por un programón. A celebrar. Paco se va a la competencia. Bienvenido, Paquito. Alguien se ha estado tocando los cojones, pero a base de bien. No hay nadie, ni jugadores, ni periodistas, nadie que esté tan loco como para enfrentarse al Cóndor. ¿Y Jota? Bueno, esto que nos están escuchando es porque aquí tenemos a dos actores, pero que ya casi son más expertos en radio que nosotros dos, Dani Garrán. Nos van a quitar el puesto, ¿eh? Sí, exactamente, son Javier Gutiérrez y Miki Esparvé. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Estáis haciendo gestos al técnico? ¿Me estáis boicoteando el programa o qué estáis haciendo? Al revés, estábamos tratando de saber si estabas haciendo el protocolo que se requiere para hablar con el técnico. Pues que no sé... ya has visto que no. No. Hemos alucinado un poco. Es muy pinturero lo que haces, pero creo que lo haces fatal. ¿Por? Sí, muevo mucho las manos. Gracias, Javier Gutiérrez. Bueno, ya hasta aquí la entrevista de hoy. Es un placer teneros con nosotros. Os íbamos a decir, daros paso vosotros mismos, porque es verdad que estáis estupendos en la nueva serie que va a estrenar Movistar Plus, Reyes de la Noche, sobre periodismo radiofónico, sobre una rivalidad deportiva que nos suena muy cercana. Nos suena muy cercana, porque a finales de los años 80 y principios de los 90 el periodismo deportivo reinaba en las ondas y dos grandes estrellas estaban enfrentadas. En esta comedia, la rivalidad de José María García y la de José Ramón de la Morena es la inspiración de una historia de egos, testosterona y mucha mala leche. Radio 9 me ha hecho una oferta. Nos ofrecen el doble de dinero. 3 años y posibilidad de renegociar. Eso, más primas por resultados de audiencia. ¡Qué cojonudo, ¿no? Y los jefes lo saben. Pero van a saber, desgraciado. Él es tu jefe. Bueno, calma. Es el inicio de esta serie que luego, como decimos, pues abarca muchas cosas. Habla de una rivalidad futbolística, periodística, habla de egos, habla de la radio, habla de fútbol, pero yo creo que también habla de la sociedad española del momento. No sé si estáis de acuerdo. Sí, yo creo que sí, que es una de las cosas que, por ejemplo, y yo mira que cuando se supone que se sitúa la serie, ese periodo yo era muy chiquitín, tenía 8 o 9 años, pero ya ahora de mayor ver un poco esa época y el contraste que supone con nuestra época actual en muchos aspectos llama mucho la atención. Creo que también es muy llamativo para las generaciones más jóvenes ver la serie y sobre todo que le den una oportunidad, les guste la radio, no les guste la radio, les guste el fútbol, no les guste el fútbol, porque es verdad que a nivel de entender qué sociedad reinaba en ese momento, ¿no? Hace 30 o 40 años,
años en cuestiones de, pues sin ir más lejos, en cuestiones de feminismo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Somos muy cazurros, había mucha testosterona y eso se pone en evidencia en la serie. Sí, hay mucho camino recorrido, pero falta muchísimo por recorrer, insisto. No, y además yo creo que tanto Adolfo Valor como Cristóbal Garrido, que son los creadores, se sirven de una historia de radio, de la pasión por la radio, de la pasión por el deporte, que tenía mucho que ver con la política en aquel entonces, no tanto como ahora, que se hacía un periodismo muy salvaje, muy salvaje. Los que conocen la época de por aquel entonces nos dicen incluso que nos hemos quedado cortos, cuando a mí me parece que hay auténticas animaladas. Sí. Pero bueno, igual nos hemos quedado cortos y si hay más temporadas deberíamos de replantearnos ser un poquito más salvajes incluso. Hablo de pollas. Peor, puros. Suelen ir acompañados de cuernos y no queremos que te asocien con el diablo. Competimos con la cadena de la iglesia. Ellos tienen a Dios. Sí, halcón. Hay una cosa que hacéis muy bien, que es insultar. Insultáis muy bien. Se nos da muy bien. Bueno, decía antes Vicky que había mucha testosterona y era una España más casposa, mucho más... Esto de llevar un bozal casi puesto, ¿no? De ser políticamente correctos en todas las situaciones y mucho más, si estás delante de un micrófono, delante de una cámara, te lleva a ser un poquito más... ¿Estás pidiendo que a partir de ahora los programas de cine abramos la veda a hacer ese tipo de comentarios, Javier Gutiérrez? No, a mí me encantaría que fueseis un poquito más descarados, claro. Vale, muy pero bien. Es verdad que, y ahora ya bromas aparte, pero es verdad que formamos parte un poco de la generación de la autocensura y del miedo y de las redes y todo lo que puede acarrear todo eso, ¿no? Y es verdad que por aquel entonces era otro tipo de ética, otro tipo de profesionalidad, o sea, se entendía la radio de otra forma y se ve muy claro en la serie. Bueno, y además yo creo que, corregidme si me equivoco, pero debe haber muy pocos periodistas a día de hoy que puedan sentar o puedan tener hilo directo con ministros, con la Casa Real, como tenían aquellos periodistas de la época, ¿no? Habéis mencionado a José Ramón de la Morena y a José María García. Hay que decir que esto es una inspiración, quiero decir, que no se confunda con que estamos haciendo un biopic o hay momentos y situaciones de la serie que son reales, pero nada que ver con la realidad. Bueno, y además de insultar muy bien, que es verdad que lo hacéis, también narráis muy bien el partido de fútbol, le ponéis ese entusiasmo, esa voz, tenéis mucha voz de radio en la serie. ¿Cómo habéis practicado eso de narrar? ¿Habéis espiado las redacciones? ¿Habéis tenido alguien que os asesore? Bueno, yo soy un apasionado de la radio deportiva. Yo incluso hice mis pinitos como periodista deportivo. Me llevaban por esos campos de tierra aquí en la Comunidad de Madrid a narrar partidos de tercera, incluso alguno de segunda B. ¿En serio? Sí. Y también hice algún papel en el cine, en el penalti más largo del mundo, donde narraba partidos de regional. Y me encanta. Y cuando me ofrecieron la posibilidad de interpretar este personaje y vivir ese momento para mí tan que ya no va a volver y tan icónico de nuestra radio, de una forma de hacer deporte como decíamos antes, me puso bastante cachondo, la verdad, porque como digo, soy un apasionado de ese universo y de esa época. A mí me gusta muchísimo la radio también, soy muy radiófilo y escucho muchísima radio al día, nada más levantarme y mucho podcast, pero de siempre además. Y también de chiquitín, no en radio, en periodismo deportivo, porque es verdad que no escuchaba muchos programas de periodismo deportivo, pero de pequeño escuchábamos mucho a Joaquim María Puyal en Cataluña Radio, era mítico. Y luego, de adolescente, estando en el instituto y tal, iba a hacer precisamente en la cadena SER en Manresa, que es la ciudad de donde yo soy. Hacíamos como una sección de imitaciones y un espacio así como de humor con dos colegas. Me acuerdo, nos lo tomamos como unas prácticas que nadie nos pagó jamás, obviamente, pero nos lo pasábamos muy bien. Bienvenido al periodismo. Venga, pues bueno, eso, yo ejerciendo de periodista desde el minuto cero. Yo una de las razones por las que lo dejé fue porque me tenía que pagar yo el transporte público. O sea, no había ni para un café. Dije, pero ¿qué coño voy a vivir yo de esto? Claro, prefiero interpretar a Paco el Cóndor. Que es muchísimo mejor. Pues a mí me gustaría que los oyentes, así para abrir boca de la serie, porque además hay una cosa, que tenéis buena voz, malditos. Muchas gracias. O sea, tenéis buena voz para narrar partidos. Minuto ahora 88 de juego y el árbitro acaba de pitar falta. A favor de Yugoslavia, quedan 2 minutos. Es una falta al borde del área y recordemos, España tiene un jugador menos. Es una falta peligrosa. Muy peligrosa.
pausa, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en el tiempo de descuento. Zubizarreta manda con... No haces mal, no está mal. Muchas gracias. Faltaba Javi aquí, Faltaba Javi, pero... Bueno, hay que decir que comienza, la serie comienza por todo lo alto. Muy arriba. España, que precisamente en esa época perdía absolutamente todo, luego ganamos mundiales y Eurocopas, pero éramos el equipo que se arrastraba por los campos y éramos como el Pupas, perdíamos en el último minuto, aquel gol famoso de Cardeñosa que falló, la cantada de Arconada y demás, pero en el primer capítulo empezamos tan fuertes que echamos al entrenador de la selección de fútbol nacional en pleno directo un partido. Y a partir de ahí todo, imagínate lo que puede venir después. Interpretado, por cierto, por Carlos Blanco, que también hizo sus pinitos en el periodismo deportivo, por lo que yo sé, en Galicia, diría. Sí, está fantástico, además. Increíble. Bueno, qué maravilla. A mí hay otra cosa que me parece, es verdad que habla del fútbol y de la radio, y decíamos antes que también retrata, ¿no?, un país, una situación política, los entresijos del poder, pero a la vez habla del éxito y del fracaso, ¿no?, y de la popularidad y del ego y del éxito, y yo no sé si son cosas que se pueden asemejar a vuestra propia profesión, a la profesión del actor. Y yo creo que a cualquier empresa, ¿no? La lucha de egos, la ambición desmedida, hasta dónde estamos dispuestos a llegar para triunfar, para ser aceptados, para no perder nuestro puesto de trabajo. Yo creo que no solo en el ámbito de la radio y de la interpretación y el cine, sino en cualquier ámbito empresarial, ¿no? Sí, también nuestra profesión es muy sacrificada, muy intensa, muy irregular a veces, y en este caso sí, así algo queda clarísimo es que tanto nuestros personajes como el de Itxaso, que está estupenda, se ve muy claro lo que ponen en juego dejándose la vida en su trabajo, ¿no?, y en su vocación, y a veces cómo es complicado compaginar la vida familiar con la profesional, sobre todo en el personaje de Paco, de Javi, que es Paco el Cóndor, se nota clarísimo. Y también habla la serie de la relación de la política con el fútbol, que en aquella época era bestial. Bueno, vemos a Jesús Gil en uno de los capítulos. También la capacidad de un periodista de solucionar una huelga de pilotos o de sobornar a un político, de dejarse sobornar, del poder que tenía el fútbol en ese momento dentro de la política, ¿no? Que supongo que ha cambiado, pero sigue estando ahí. Claro, a mí me alucina que hoy, por eso decía antes del poder, y el poder estaba muy unido a la política, en este caso al deporte, ¿no?, a través de estos programas y de figuras que tenían un poder y estaban por encima de cualquier líder de opinión, tenían millones de oyentes, y lo que decían iba a misa, obviamente, ¿no? Y entonces hay un momento que además... corrígeme si me equivoco, pero ahí están los creadores de la serie, pero que Paco el Cóndor sienta a un ministro para desatascar una huelga que hubo de pilotos y en parte está basado en un hecho real, ¿no? Hasta ese punto eran capaces de mandar, ¿no? Y a mí me alucina. Ahora mismo... No es que los programas deportivos se ciñan solo a narrar partidos o a dar la quiniela o a... Sí, hasta entramos ahora periodistas de cine en espacios deportivos, o sea, fíjate si está acabado ya la historia. No, pero quiero decir, han cambiado tanto las tornas y se hace un periodismo tan diferente, ¿no? Antes de repente tirabas del hilo y descubrías una corrupción en la Federación Aragonesa de Fútbol y a partir de ahí pues se desenmascaraba toda una corruptela que había en el mundo del fútbol, ¿no? Desde abajo hasta arriba. Hoy es casi impensable que haya exclusivas de ese tipo. Hay exclusivas de un fichaje o de ahora que ha salido el tema de la Superliga, pero incluso las emisoras están ligadas, si no a equipos de fútbol, sí a determinados presidentes. Hay una suerte de lazos que antes yo creo que no había de ese modo. Y los protagonistas o los presuntos protagonistas, porque es verdad que la serie no está basada ni en De la Morena ni en García, pero sí inspirada, ¿sabéis si la han visto? No sabemos si la han visto, esperemos que la vean como tenemos ganas de que la vea todo el mundo. O sea, y también yo creo que se habla mucho de La Morena y de García, pero es que se puede hablar de toda una generación que por aquel entonces, igual que en el caso de mi personaje, pues entraban con muchísimas ganas, eran muy jóvenes, tenían mucha hambre, mucha ilusión, que querían de alguna manera imponer, si veían la brecha por donde meterse, y creo
y esperemos y deseamos que vean la serie, claro que sí, que la disfruten como el resto de espectadores y espectadoras, nos encantaría. Pero realmente la serie no está hecha para los periodistas deportivos. No. O sea, que si les gusta bien y que si no les gusta, Totalmente. oye, pues imagínate que nosotros hacemos una serie y estamos pensando que le gusta a la gente de nuestro gremio. Pues si no le gusta no pasa nada. Para mí lo interesante es que le guste a mi madre, que le guste a los padres de mí. Que quiero decir que realmente la hacemos y se habla de la pasión por la radio, lo que hablábamos antes de la lucha de egos, de cómo llegar al éxito. Es una época que no va a volver, de una España que para generaciones que no vivieron esa radio o esa España, yo creo que es muy interesante, y para los que la hemos vivido, pues también no se da mucho gusto ver algo así. Es una producción muy elegante, muy bien escrita desde los guiones, muy bien parida. Yo siempre lo digo, a mí me encanta promocionar algo cuando estoy seguro de que lo que está hecho, más allá de que guste, tenga buena crítica o funcione o no, uno está orgulloso del trabajo. Sí, y esto totalmente. es de los trabajos que da mucho gusto vender. No, y además teníamos algo muy claro, y esto obviamente nos contagiaron también Adolfo Cristóbal y Carlos Terón. Desde el minuto cero era fácil ya entrar en ese mundo y en esa atmósfera, porque como decía Javi, estaba muy bien escrito y muy bien diseñado. Pero sí es verdad que por encima de todo, más allá de la radio, más allá del fútbol, lo interesante aquí son los personajes y la historia que se cuenta de esos personajes. Por eso no se tiene que ser futbolero para ver la serie, no se tiene que ser radiófilo, va más allá. Es más, incluso con el código que hablábamos al principio, de ¿no? vuestro código con los técnicos y demás, queríamos ser fieles a ese lenguaje, queríamos que incluso la gente de vuestro sector se sintiera identificada a momentos, lo que fuese, pero sin volvernos locos. Si algo se nos escapaba, lo que iba por encima era la historia que queríamos contar, y creo que eso es lo que más se puede empatizar de esta serie, vamos. Hay una cosa alucinante, para que os hagáis una idea, que al transcurrir buena parte de la ficción en estudios de radio, el sonido es alucinante y remite mucho a los micros de la radio y te envuelve de tal forma que si cierras los ojos parece que estás escuchando la radio. Y eso es muy bonito, y habla de cómo está cuidado, de la producción de esta peli, que es muy elegante, como decía antes, y del cuidado por el detalle, ¿no? Que bueno, se ve en mucha ficción española. Yo creo que de un tiempo a esta parte hemos conseguido tener un altísimo nivel en la calidad de nuestras producciones, y Reyes de la Noche es una muestra más. Mira, si me permitís... el micro, no lo suelta. Solo una cosa. Es que nos gusta mucho hablar de esta serie, ¿se nota? No, pero es una anécdota, es una tontería, pero mira, el primer día de rodaje que entramos en el estudio, recuerdo que claro, fue eso, ¿no? Sentarse en una mesa, el micro, nos ponemos los cascos. Y claro, Mármol, el encargado de sonido, yo le dije, Mármol, ¿sería posible que nos pudiéramos escuchar a nosotros mismos? Porque eso sí que es estudio de radio, 100%. Y sí, efectivamente, al momento lo tenía ya preparado. No como y a este, nosotros que nos no ayudaba. sois. Ahora ya nos hemos quitado los cascos, ¿no? Porque estamos de promoción. Pero sí es verdad que ayuda muchísimo para entrar dentro de... Venga, hasta luego, seguid vosotros. Lo siento, Paco, te lo tendría que haber... ¿Sabes con quién se ha reunido? Con Marga. ¿Con un chocho? Le va a dar el programa de las 11 a un chocho hablando con tarados. A ver, no sé si está bien que les llames así. ¿A los chochos o a los tarados? A ninguno. Pero esto es más fácil de lo que yo pensaba, Jota. Ese cabronazo no tiene nada, es una artimaña. Si quieres retenernos, va a tener que aflojar la mosca. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Que vaya muy bien, ha sido un placer y enhorabuena. Venga, gracias. No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien, dando pena contra Holanda, casi rompo la pared, y mi colega con la mano me pide calma como Cristiano. El maldito no soporto las canciones del mundial, si Manolo pierde el bombo, disgusto nacional, no me creo. Pues lo prometido es deuda, están aquí los creadores, los dos guionistas, los culpables de esos insultos que escuchábamos antes, que se propinaban los personajes de Javier Gutiérrez y Miki Esparvé. Se incorpora José Manuel Romero, hemos hecho un change, ¿qué tal? Y ellos son Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, a vosotros nos voy a pedir que presentéis, aunque sí que es verdad que la ambientación de la radio os la habéis currado en esta serie. Sí, para nosotros era muy importante reflejar esa España, ¿no? Y ese momento histórico, y creo que de hecho, o sea, nosotros teníamos muchas ganas de hablar de los periodistas deportivos, creíamos que era una fauna que nos interesaba mucho. No sé por qué. Bueno, que son una fauna maravillosa por otro lado y muy especial, y claro, de repente ambientarlo precisamente en esa época, la que fue como el gran boom y donde cuando reinaron a sus anchas, era lo mejor para situar la historia, vaya.
Cuando empezamos la serie, cuando empezamos a trabajar con el equipo, les decíamos, es una serie de personajes y de atmósfera. Y fíjate que luego hay mucha trama, porque Chris y yo siempre tenemos como obsesión por no aburrir y que pasen muchas cosas. Además, el universo lo pedía, porque era gente que vivía al límite. Cada día tienen una cuenta atrás por llegar al directo, por conseguir la exclusiva y tal. Y yo creo que hay mucha trama y hay mucha peripecia. Pero la obsesión principal era los personajes y retratar bien la atmósfera de la época. Estábamos obsesionados con esto. Si lo conseguíamos, la serie funcionaba para nosotros. Que oliera tabaco. Queríamos que la gente viera Movistar y dijera, ¿quién está fumando? Teníamos largas discusiones sobre el grado de churretosismo de las camisas. Esto eran conversaciones con vestuario de horas. No, ¿qué grado de churretez hay aquí en este capítulo? Porque había un récord, además, de churretismo. Se lo podemos preguntar a las limpiadoras, que todavía queda alguna de aquella época en la radio, de lo que sufrían después de pasar por los estudios. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación? ¿Quiénes son los topos que os han informado también de todo ese ambiente? Chris no deja dar nombres, Chris no deja revelar a garganta profunda. ¿Qué es esto? ¿El Watergate o qué? Sí, para nosotros es Watergate. No, aquí. Es que no quiero que haya consecuencias para esta gente. Si alguno quiere levantar la mano y decir, están entre nosotros. La amiga soy yo. La amiga soy yo. La amiga está entre nosotros. Ahora mismo. No. ¿Quieres decir en este estudio? No. ¿Quieres decir si eres tú, Pepa? Están vivos. No, soy más joven, guapo. Hay gente en activo, muchos estaban en activo, otros a lo mejor no estaban ya en primera línea. Pero todos son leyendas. Qué bien ha quedado. Queda muy bien, ¿eh? Print the legend, como decía John Ford. Sí, ha sido una de las partes más divertidas del trabajo, documentar. Hay series que no te lo piden tanto y esta sí, y hemos sacado mucho material. Ha sido el mero hecho de ponernos en plan detectivesco y... Bueno, a ver, en realidad cualquier excusa para no sentarte a escribir... O sea, un guionista lo que busca es excusas para no ponerse a escribir. Entonces esto era maravilloso porque de repente te agendabas la semana y era como, no, hoy hemos quedado con fulano, mañana con mengano. ¡Buah, perfecto! Así no hay que escribir. Y ya vas aplazando lo inevitable. Y quedábamos en pastelerías. Con nuestras gargantas profundas y durante horas y horas y horas. ¿Cómo ha cambiado el periodismo para quedar en pastelerías? Pastelerías de señoras, sí. Como, bueno. Esta es la crisis del periodismo y no lo otro. Y yo no sé si los periodistas deportivos son lo más parecido que hay a guionistas de comedia. En el sentido, no tanto de fauna, que también pero sí en el sentido de... No sé, como guionistas de cine muchas veces siempre el drama, o como guionistas de series siempre el drama está mejor considerado que la comedia, desgraciadamente. Entonces no sé si de alguna manera os sentís así. Pues sí, ya está. Si es que ya lo has contado tú todo, quiero decir, o sea, los guionistas de comedia... Era para justificar esa pregunta que he dicho, porque no me matarais. Es que es así, o sea, me siento... A ver, la diferencia es que probablemente no haya más diferencia en grado de testosterona entre un periodista deportivo y un guionista de comedia, que a la menor sale pitando, se pone a llorar en una esquina. No, venía a pelear esta escena. No, bueno, nada, olvídelo, ya está. Es verdad que nos diferencia el gusto por los conflictos. Nosotros huimos siempre de los conflictos, pero sí que es verdad que tenemos este punto de los guionistas de comedia de que nos miran un poquito por encima del hombro, y creo que a los periodistas deportivos le pasa igual. Quiero decir que a un periodista deportivo es difícil que le vayan a dar un Ondas, y a un guionista de comedia es difícil que le vayan a dar un Goya. Y luego da mucha rabia, porque hay un punto de los periodistas deportivos, da igual lo mucho que se esfuercen, da igual que sean los mejores, da igual que consigan las mejores exclusivas, nadie les va a mirar bien, y nosotros en nuestro caso igual, da igual que hagamos las mayores audiencias, da igual que hagamos más taquilla que nadie, al final todos los premios para quién, para Sorogoyen, toma todo. Bueno, ha saltado el gordo. Gol en las gaunas, ha tardado en salir el nombre. Toda mi admiración para Sorogoyen. Al año que viene Sorogoyen no tiene serie, o sea, bueno, es decir, seguro. Da igual, no competiríamos. Nunca competiríamos con él. No, estamos en comedia. Lo que sí que es verdad es que cuando a veces nos perdíamos en el proceso de escritura, era muy fácil ponerse en la piel de esta gente, porque el mundo egos, el mundo inseguridades, el mundo perder la perspectiva. O sea, cuando estás en esto, muchas veces piensas que estás encontrando la cura del COVID y estás haciendo una serie de comedia. Entonces es como, de vez en cuando alguien, generalmente suele ser nuestras familias y tal, nos dicen, oye, vuelve aquí y tal. Y esta es la historia de gente que pierde el norte por pura pasión a la profesión.
Y ya hemos dicho que es una serie inspirada, que no basada completamente en la vida de la Morena y García, pero ¿hubo en algún momento tentación de llamar a los personajes así o de que fuera así de alguna manera? Se están mirando ellos para la gente que no se está escuchando. De Cristóbal. No. Cristóbal, no. No, jamás. Es que lo teníamos muy, muy claro desde el principio. Por demandas. No. Es que, vamos, esa guerra está tan registrada, hay tanta literatura, hay libros escritos incluso por ellos mismos, hay fonotecas. Es decir, podríamos haberlo hecho, porque ya está, eso está ahí. Pero no queríamos hacerlo porque no queríamos ser esclavos de esa historia en concreto. Queríamos ser muy rigurosos con la época y queríamos ser muy rigurosos con esa guerra de las ondas, pero no queríamos atarnos a hacer a José María García y a De la Morena o a cualquier otro, a Javier Ares o a cualquier otro que estuvo metido en esa guerra, porque queríamos ser libres y queríamos hacer... antes contabais lo de la huelga de pilotos. Para ver lo de la huelga de pilotos habríamos tenido que hacer 7 temporadas y no queríamos esperar tanto, no queríamos ser tan rigurosos, queríamos contar eso en nuestra perspectiva y con nuestros personajes, que creo que al final era más interesante y que el que quiera sentirse reconocido se va a reconocer o no, nos da igual, pero queríamos inspirarnos y ser libres. ¿Y habéis hablado con ellos? No. Mira, hemos hablado con mucha gente de sus equipos, de uno y de otro, y con gente de equipos de la competencia que no estaban en ninguna de las dos cadenas en cuestión. Al final le sacamos las No lo vas a pillar. ¿Tú sabes la cantidad de entrevistas que ¿Sabes lo llevamos mejor ya de hechas? todo? Que habrá gente que lo esté escuchando en la radio, pero otra gente que esté viendo el vídeo. Y entonces vamos a hacer un montaje de lo que cuenta Cristóbal y de las caras de Adolfo. Entonces, No, es la cara de alguien que está muy tranquilo y que espera un buque de rosas en cualquier momento de José Ramón de la Morena. Pero que es que no son ellos y que no queríamos hacer su historia. De verdad. Así que no me preguntéis más. No, pero es que mira, ahora voy a decir una cosa que a Adolfo le pone muy nervioso. Yo hice Fariña, quiero decir. Gol en las gaunas. Madre mía. Yo hice Fariña con mis compañeros de Bambú, quiero decir. Y ahí se usaron los nombres y se usaron los ejemplos porque queríamos que eso fuera. Pero aquí la opción era, no queremos a esta gente, queremos a nuestros personajes y luego ser rigurosos con todo lo demás. El 90% de la preproducción consistió en Cristóbal poniéndonos los DVDs de Fariña y explicándonos cómo lo hizo. Bueno, te vamos a dar la enhorabuena porque Gracias. Fariña también está muy ahí bien. sí gané premios, ¿ves? Porque no era comedia. Claro, porque no era comedia. Claro, así sí. Vamos a... Qué largo se está haciendo esto. Vamos a dejar Fariña y vamos a escuchar esta nueva serie. Has hecho una nueva serie, no sé si lo sabes. Hombre, Reyes de la Noche, 14 de mayo, Movistar Plus. Muy bien, así me gusta. Porque hay un personaje que a mí ya se lo decía antes a Javier Gutiérrez y a Miki Esparvé, que a nosotros nos ha hecho mucha gracia porque nos recuerda a jefes nuestros que tenemos, lo hemos hecho de broma, que es el de Alberto San Juan. Vamos a escucharlo. ¿Preocupado por el estreno? No, en realidad estoy bien, ¿eh? Lo que pasa es que es esto, que estoy ilusionado, ¿eh? ¿Verdad? Bien. Estoy ilusionado. Bien. Quiero nuevos colaboradores, nuevas voces, nuevo estilo. Suena bien, pero no muy nuevo. Lo nuevo eres tú. Pero es una nueva etapa. Lo es. Y puedes pensarlo, y puedes decirlo, pero no puedes hacerlo. Porque si no la gente va a decir, pero, ¿qué estoy escuchando? ¿Estos quiénes son? ¿Me entiendes? Pasó con la Guerra de los Mundos. La gente no lo entendió y cundió el pánico. Entonces quieres algo totalmente nuevo, pero donde no cambie absolutamente nada. Exacto. Exacto. Esto para la segunda temporada, que sepáis que se llama la Semana Marconi. Exactamente. Porque cuando empieza la nueva temporada de la radio, esto lo vamos a contar esto en va antena. de noche. Menos mal que espero que no tengamos muchos oyentes esta semana. La Semana Marconi es cuando todo el mundo quiere inventar la radio temporada tras temporada, pero acabamos haciéndolo del año pasado. Qué bueno. Entonces, claro, imagínate escuchar esto. O sea, yo estaba acordándome de todos vosotros. Pero es que al final, fíjate, es lo mismo que nos dicen a nosotros también en la ficción, que hay un punto ahí de vale, sí, muy nuevo, pero tampoco muy nuevo, ¿no? Es un poco, es que somos hermanos gemelos. Un poco en realidad. A Alberto, además, le decíamos, o sea, tienes que ser como son los jefes, de verdad. O sea, hay muy pocos jefes que te griten, los hay. Que te griten, te increpen, te empujen. Estoy mirando las caras de todo el equipo a ver si alguno... Pero la mayoría te dicen las mayores crueldades con una sonrisa en los labios. Y a Alberto le decíamos, no dejes de sonreír. O sea, este tío es un truán, es un señor. Y nos ha enamorado. O sea, estamos ahora locos con Alberto San Juan. Queremos hacer todo con él. Estamos embarazados de él. Esperamos un hijo. Solo con la mirada y con sus hoyuelos. Y tiene una energía una energía muy rara.
muy especial. O sea, yo digo que es el Jeff Goldblum español. O sea, porque cómo tira cada frase, no te lo esperas. O sea, tiene una cadencia, tiene un ritmo, tiene un sentido de la comedia que yo no había visto. Y entonces estamos como, joder, maravillados con él. Era la primera vez que currábamos con él y, vamos, no veo el momento de repetir. Y ahora que sois, además de guionista, showrunner, porque claro, esto queda muy bien. Y ya habéis no sois capaces de pronunciar esa palabra sin reíros. Es que es muy fuerte este anglicismo que nos ha caído. Entonces, para una vez que nos pasa algo bueno a los guionistas y nos ponen este nombre que nadie sabe pronunciar. Pero fíjate, Sorogoyen no es showrunner. ¿No? No, Sorogoyen es Sorogoyen. Él ya tiene, él no da. No, pero vosotros ya habíais trabajado con Carlos Terón. Sí. Entonces, pero en los anteriores trabajos, ¿no? Vosotros erais guionistas, el director. Entiendo que no ibais a las grabaciones o al rodaje, y en este caso entiendo que sí, que eso sí que cambia con la televisión y con vuestro puesto de poder como creadores. Sí, con Carlos siempre hemos tenido hemos sido invitadísimos a los rodajes y nos hemos pasado siempre que hemos querido. Y yo sobre todo me pegaba mucho a él porque yo quiero dirigir y entonces estaba como siempre detrás de él en el combo y tal. Pero es verdad que en una peli el que manda es el dire. Y nosotros es un rol que disfrutamos mucho. O sea, es que esencialmente somos guionistas. En esta ocasión no, nos tocaba ser algo más, queríamos ser algo más, y con Carlos hay la confianza suficiente para decirle, oye, súmate a esto. Y es que el flujo de comunicación era total. O sea, en el rodaje estábamos los tres. Carlos ha aportado mogollón, la serie ya veis la potencia visual que tiene y eso es Terón, ¿no? Lo que pasa es que sí, estábamos en rodaje y si alguien se pasaba, pues gritábamos en alemán y se nos escuchaba, no como en otras cosas. No hemos gritado en nuestra vida, pero bueno. A mí me gusta, además de lo comentábamos antes José y yo, que no solo se retrata el fútbol de una época, que además creo que no sois muy futboleros. Nada. Muy bien, nada. Sí me gusta. El otro día nos preguntaban, ¿qué es lo que recordáis de vuestra infancia de fútbol? Y yo de repente todo era como cosas como homoeróticas, como de cuando a Butragueño se le salió un huevo. Eso me acuerda mucho. Cuando todo lo de comedia. Cuando Michel le tocó el paquete a Valderrama. De repente me acuerdo solamente cosas de Vino Freud aquí a visitarte. Solamente recuerdo cosas así. Pero también habla de pues, el machismo en los medios de comunicación, el machismo en el deporte, de la relación con la política, ¿no? de lo importante que ha sido la historia de nuestro país, el fútbol a la hora de hacer política, y sigue siendo. Hombre, el palco de Bernabéu, ahí está. Claro, ese palco es la Moncloa, directamente, claro. Y en este caso... Este es el titular, ya. No jodas. Florentino. Socorro. ¿Cómo salir de un charco y meterse en otro? Esta es la promoción de esta serie. Ya está, ya lo tenemos, Pepa, ya se pueden ir. Bueno, ha sido un placer. Estoy despidiendo yo. Showrunner por un día. Se acabó. Pero no sé cómo ha sido también encajar en un guión donde los diálogos, los insultos, todo eso era muy importante, pero también esas reminiscencias a una época y a un país, ¿no? A un estado en concreto que es pasado, pero que algo queda. No sé si ha sido muy complicado. Bueno, formaba parte de la historia y del marco histórico. O sea, si queríamos ser fieles a la historia, es verdad que el fútbol lo impregna todo en este país a día de hoy. Y no sé si empieza en los 80 con los grandes medios de comunicación, pero desde luego ahí tiene una fuerza brutal. Entonces queríamos empezar y terminar la serie. O sea, yo siempre digo que entramos en el submarino muy muy pronto y no salimos de ahí, de la olla a presión que son las dos radios, pero había que empezar viendo un poco del país, un poco de... Esto al final lo está escuchando mucha gente y el país entero está pendiente de esto, ¿no? Y es verdad que España se acostaba con esta gente, entonces era algo que trascendía el deporte. Yo no era futbolista, no era futbolero, tampoco era futbolista, porque no lo quise. No era futbolero, pero eso forma parte de la banda sonora de mi infancia, las alineaciones, la forma de locutar, o sea, todo esto, los puritos rey, las promos, o sea, las cuñas, es que era algo que trascendía el deporte. ¿Y ahora creéis que eso existe ya? Porque no sé si el periodismo, el pastel es más grande, se ha repartido, si hay figuras tan potentes o tan que se las podía tocar poco realmente, porque tampoco ahora, en la época de las redes sociales, de más periodistas... es difícil estar en esa atalaya sin caerte durante mucho tiempo. Sí, pero mira la Superliga hace 2 semanas. O sea, no se hablaba de otra cosa y han tenido que... Y Ferreras paraba todo para hablar de esto y, o sea... Es que no... No sé de qué me hablas. Bueno. Pero en cualquier caso, es verdad que
a lo mejor no hay figuras tan intocables como había antes, y precisamente yo creo que lo de la Superliga creo que es producto de que se está perdiendo un poco de puje del fútbol. Es decir, que creo que hay una desconexión con las nuevas generaciones, que como ya no lo ponen en el fútbol a todas horas en el prime time, sino que ahora es de pago y demás, creo que no está tan vivo ni está tan presente. Ahora la gente ve Netflix, quieres decir. Ahora es el momento de los guionistas. Chúpate esa. Lo dejo cuando quiera. He tirado media hora pensando rápido un jugador. No queréis el momento en el que Cristóbal pueda poner y quitar ministros. Eso es algo que no le deseo a este país. Oye, pues a mí me parece... Un buen ministro de Cultura. Sí. No quieres ser un ministro de Cultura. Yo te doy tres pinceladas y ya verás qué fácil. Pues chicos, ha sido un placer teneros aquí. Gracias por esta serie, enhorabuena. Muchísimas gracias. Y a ver si pronto nos volvemos a ver con Serie o Peli. Ojalá. Con todo. Venga. Adiós. Muchas gracias. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10. Suscríbete al Cine en la Ser. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.